Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy domingo 17 de marzo. Estamos en nuestra serie El Siervo Sufriente. Hoy es el día 13 y el devocional de hoy se titula Por su llaga sano soy. Así dice el texto que estamos estudiando, Isaías 53:5. Vamos a terminar de estudiar este hermoso versículo el día de hoy y vamos a recibir grandes enseñanzas para nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros, porque nos hablas día con día. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, que es lo que nos da vida, lo que nos da salvación, lo que alimenta, Señor, nuestro espíritu, nuestro corazón. Permítenos el día de hoy recibir tu palabra con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Isaías 53:5, que dice así. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esto lo estudiamos ayer. Vamos a lo que sigue. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como les dije ayer, este texto es el texto central, es el texto clave para entender todo el pasaje que hemos estado viendo. Se trata de un siervo que va a ser exaltado, pero que va a ser exaltado por su sufrimiento. ¿Y qué es ese sufrimiento? Bueno, un sufrimiento muy grande, cruel, fue desfigurado y poco a poco se nos va pintando una imagen de un siervo que ha sufrido mucho. Y los observadores en un principio pudieran haber pensado, está sufriendo por su pecado, pero después se nos dice, no fue así. No sufrió por su pecado, sufrió por el pecado de otros, por nuestro pecado. Fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestro pecado. No solo por nuestro pecado en el sentido de los errores que cometemos, sino por nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza pecadora. Y ahora se nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la verdad más hermosa de este texto, mis amados hermanos. El sufrimiento de Jesús no fue por su pecado, sino por el nuestro. Y el beneficio de su muerte no fue para él, sino para nosotros. Escucha esto otra vez. El beneficio, el resultado de su sacrificio no fue para él mismo, fue para nosotros. Nosotros somos los que obtenemos el resultado, la bendición de su sacrificio. Dice aquí el castigo de nuestra paz. ¿Qué es eso de el castigo de nuestra paz? Pensemos en la paz, en la Biblia, la paz en el Antiguo Testamento es la palabra shalom, shalom. Así se saludan hasta el día de hoy los judíos, que significa paz, pero es mucho más que lo que a veces podemos entender como paz, simplemente como la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto. Paz es algo mucho más grande. No solamente se define por lo que no tiene, guerra, conflicto, se refiere por la calidad de lo que sí tiene, plenitud, realización, lo que todo ser humano busca, la plenitud de la vida, el bienestar total, el estado perfecto en el que un ser humano puede estar. Eso es la paz. Y ese estado perfecto, mis amados hermanos, solo lo podemos alcanzar por una razón, no por nuestros propios esfuerzos, no por nuestra propia voluntad, no por nuestra propia inteligencia o mérito, solo accedemos a esa paz, a ese estado de bienestar, a esa plenitud de vida, a esa vida eterna, por el sacrificio de Cristo Jesús. Podemos pensarlo de esta manera. La salvación, la paz, la vida eterna, es algo demasiado costoso. Es algo demasiado costoso. No lo podríamos pagar ustedes y yo, ni pidiendo préstamos, ni trabajando toda nuestra vida, ni siendo los más millonarios del mundo. No hay dinero en este mundo que pueda pagar el precio de nuestra paz, el precio de nuestra vida eterna, el precio de nuestra plenitud. Solamente Cristo Jesús, con su sangre preciosa, pudo pagar el precio de nuestra paz. Y lo más maravilloso de esto es que no nos lo vende, nos lo ofrece como regalo de su gracia. Mi querido hermano, ¿alguna vez te has sentido insatisfecho? Como que algo le falta a tu vida, como que buscas esa paz, eso que tanto anhelas, eso que puede llenar tu corazón, ese que puede saciar el vacío, ese que puede satisfacer la sed espiritual, emocional que tienes, como que algo le falta a tu vida. Es Cristo Jesús el único que puede llenar ese vacío. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, por su sufrimiento, nosotros somos sanos. Nosotros podemos ser curados. Esta es una verdad revelada en la palabra de Dios que es absolutamente
preciosa, maravillosa. Y lo bonito de la Biblia, mis amados hermanos, es que vamos viendo cómo se va desenvolviendo una historia. Les he contado yo en varias ocasiones cuál es la trama de esta historia, ¿no? Dios creó un mundo bueno, pero el pecado entró en este mundo bueno y se hizo corrupto, corrompido. Pero Dios prometió que iba a restaurar todas las cosas. Y prometió que iba a venir un Salvador, un Mesías, que iba a triunfar. Pero lo que no nos esperábamos es que fuera a triunfar a través de su sufrimiento, a través de su entrega, a través de su amor sacrificial. Ya había algunas señales en el Antiguo Testamento de que eso iba a ser así. Por ejemplo, los sacrificios de animales que Dios ordenó a su pueblo. Dios ordenó a su pueblo que, para el perdón de pecados, sacrificaran animales. Y ahí estaba el pueblo de Dios, sacrificando animales, derramando su sangre en el altar a Dios como símbolo del perdón de pecados. Pero siempre supimos que no era el animal el que compraba el perdón de pecados, era Dios el que daba su gracia. El derramamiento de sangre era un símbolo de que el pecado es algo muy grave, mi hermano. De que el pecado no es cualquier cosa, de que el pecado no es nomás un juego y que Dios se hace de la vista gorda. Ay, bueno, sí, ya te perdono. No, pecar en contra de un gran Dios es un gran crimen. Y el perdón de pecados no es algo gratis. El perdón de pecados no es gratis, mi hermano. Alguien pagó por él. Se nos ofrece como regalo, pero no es gratis. El siervo sufriente está encarnando en su propia humanidad es la idea de que es el derramamiento de sangre el que trae salvación y perdón de pecados, de que es el sacrificio el que puede pagar el costo de la redención de la salvación, de que nuestro pecado no es juego y de que nuestra salvación no es gratis. Y sin embargo se nos ofrece sin costo. No porque sea barato, sino porque alguien ya pagó, porque de hecho no podíamos pagar. El siervo sufriente es Dios proveyendo para nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, comprar nuestra salvación. Y el siervo sufriente fue a la cruz voluntariamente por nuestros pecados. Déjame ir a las 3 enseñanzas del día de hoy. Número 1, todas mis enseñanzas van a estar en segunda persona. Tú eres el que recibe el beneficio del sacrificio. Tú eres la razón por la que Cristo fue a la cruz. Tú eres el que Dios invita para creer en Él y aceptar su amor. Pero no quiero que esto se vuelva un mensaje humanista centrado en el ser humano. Es Cristo Jesús el centro de este mensaje. Es Cristo Jesús el que fue a la cruz. Es Cristo Jesús el que compró nuestra salvación. Pero quiero invitarte a ti en lo personal, a cada persona que está escuchando este devocional, a creerlo, a aceptarlo, a entenderlo. Así es que número 1, tú eres quien recibe el beneficio de la muerte de Cristo, mi hermano. Cristo Jesús murió en la cruz. Él sufrió el castigo, pero el que recibe el beneficio puede ser tú, si crees en Él. ¿Cuál beneficio? La salvación, la paz, la vida eterna, la sanidad. Dice este texto, por su llaga fuimos nosotros curados. Porque Él fue rechazado, yo soy aceptado. Porque Él fue condenado, yo puedo ser salvo. Tú eres mi hermano, cree en Él. Número 2, tú eres la razón por la que Cristo decidió ir a la cruz. ¿Tú crees que el siervo sufriente, tú crees que Cristo fue a la cruz como un día de campo, feliz? Sí, vamos a la cruz a sufrir un rato. No, la noche anterior estaba sudando, dice la Biblia, como gruesas gotas de sangre, orando al Padre, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué motivó a Cristo Jesús a ir a la cruz, mi hermano? Te lo digo así, tú, cada ser humano en lo general, pero también tú en lo particular. Dice Hebreos 12:2, que Cristo fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, fue el oprobio, el sufrimiento que hemos estado viendo que experimentó el siervo sufriente, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de Él. Él fue a la cruz, no porque la cruz fuera placentero, tampoco porque no, soy Dios, no siento nada, voy a la cruz. No, fue real el sufrimiento, fue real el derramamiento de sangre, fue real la ira de Dios. Desde la cruz Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufrió el abandono de Dios, la soledad, las burlas, la ira de Dios derramada sobre Él, la culpa de todos nuestros pecados sobre sus hombros. ¿Por qué? Lo dice la Biblia, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Él? Te lo explico. Tu salvación, tu paz,
tu plenitud, tu sanidad. Por su llaga fuimos curados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Déjenme poner un ejemplo, si quieren ustedes, demasiado sencillo, ¿no? Dicen que cuando un jugador de fútbol entra a la cancha, cuando un corredor de maratón está en la pista, tiene que tener alguna meta, algún propósito para poder superar los obstáculos, para poder superar el muro que experimentan los maratonistas, donde su cuerpo ya no puede, pero su mente les dice, voy a correr por algo más que está en su corazón, pensando en su familia, en su hija, en su esposa. Y corren más el futbolista que sabe que lo está viendo su hijo y le echa más ganas. Cristo Jesús, mi hermano, también tenía un propósito, también tenía algo en mente, también tenía algo en su corazón cuando fue a la cruz a morir. ¿Sabes qué era? Tú, tu salvación. Por eso déjame ir a la tercera enseñanza. Tú eres el que recibe la invitación de creer y aceptar a Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? Cristo murió por ti. Cristo pensó en ti cuando fue a la cruz del Calvario. Cristo dio su vida por ti. El siervo sufriente sufrió el castigo de tu paz, llevó la llaga para que tú seas sano. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Estaba pensando en ti cuando fue a la cruz. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a aceptar ese sacrificio? ¿Vas a recibir ese regalo de la salvación? Creyendo en Él con todo tu corazón, te invito a que lo hagas. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este mensaje que nos invita a creer en tu Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz por nosotros. Menospreció el oprobio, Señor. Le pareció poco el sufrimiento comparado con el gozo de nuestra salvación. Permítenos recibir ese regalo con todo amor, adoración, gratitud. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.